El recuerdo de sí, Robert Burton. Capítulo 4. Los resultados del recuerdo de sí. Cuando los tipos intelectuales encuentran el sistema, suelen hablar demasiado, al igual que las personas que están centradas emocionalmente y que pueden ser demasiado emocionales. Aunque es necesario ser emocional para despertar, el recuerdo de sí no requiere que se tenga un centro emocional importante. Cuando uno entra en el camino, penetra la esencia y se vuelve realmente emocional. Las emociones que no están conectadas con el recuerdo de sí no son reales. Para gobernarlo todo, has de gobernarte a ti mismo. Evitar el sentimentalismo no nos vuelve insensibles. Al contrario, nos vuelve sensibles a estados más finos y a valores más nobles. Gurdjieff señaló que necesitamos crear nuestros propios choques. Un choque pequeño que me ha servido durante muchos años es usar la manija para cerrar la puerta, porque las partes mecánicas de los centros usan cualquier parte de la puerta. Podemos introducir el recuerdo de sí prácticamente en todo lo que queramos. Necesitamos recordar que este sistema no nos pertenece, porque es un conocimiento objetivo. Los momentos en que el sí mismo se recuerda y que son el fruto de nuestro trabajo, sí nos pertenecen. Hacemos nuestro el trabajo mediante nuestros esfuerzos por recordarnos a nosotros mismos. Si no puedes evolucionar ahora que la influencia se está a tu alcance, ¿cómo podrás evolucionar después en circunstancias menos favorables? Una de las observaciones más extraordinarias de Uspensky se refiere a sus esfuerzos por recordarse a sí mismo. Dijo: los primeros intentos me mostraron lo difícil que era. Los esfuerzos por recordarme a mí mismo no dieron ningún resultado más que el mostrarme que, de hecho, nunca nos recordamos a nosotros mismos. Uspensky fue un hombre excepcional y tuvo que renunciar a una idea imaginaria de sí mismo, superior a la de mucha gente que encuentra el sistema. Tenía más que la mayoría de la gente. Sin embargo, comprendió que sin su sí mismo no poseía nada. Aunque sus primeros esfuerzos fueron desalentadores, perseveró y con el tiempo fusionó sus centros superiores. Terminó su papel llegando a ser un hombre número 7 completo, dejando su cuerpo físico al morir y comunicándose con los estudiantes que lo sobrevivieron. Con el fin de llenar los centros en forma adecuada, debemos hacer esfuerzos para recordarnos a nosotros mismos. Afortunadamente, el recuerdo de sí engendra recuerdo de sí, al igual que la cultura engendra cultura. Después de que nos han enseñado a recordarnos a nosotros mismos, debemos crear en nosotros el sí mismo, mediante el recuerdo de sí mismo. Imagina qué pobreza es ir en busca de cualquier otra cosa. La mayoría de la gente va en busca de la influencia A en lugar de la influencia C. La gente insustancial necesita novedad. A veces la novedad evoca los centros superiores, pero un hombre número 4 no puede depender de ella para crear la conciencia permanente. Necesitamos equilibrar el conocimiento esotérico con el conocimiento general, aunque debemos evitar dejarnos llevar por pensamientos seductores. No nos ocupamos de preguntas filosóficas o teóricas fascinantes. Debemos subordinar intuitivamente estas preguntas a la batalla cotidiana por estar presente. La conciencia tiene grados. Podemos verificar que la máquina no es real y 5 minutos más tarde otro pseudoestado puede circular en la máquina que cree que es real. Conforme pasan las semanas y los meses, nuestro ser va adquiriendo masa y comprendemos con mayor profundidad que la máquina es realmente insustancial. Tales observaciones nos dan el valor para ser capaces de controlar a la máquina, porque lo que confrontamos es una ilusión. El sí mismo, recordándose, nos libera de la ley de accidente. La ley de accidente nos da la oportunidad de ser creativos. Si nos damos cuenta de que está ocurriendo, entonces podemos decidir favorecerla o resistirla. Sin embargo,
Solo podemos dirigir la ley de accidente cuando nos recordamos a nosotros mismos. Aunque todos estudiamos el mismo sistema, nuestros esfuerzos son muy personales. Una razón por la cual practicamos los ejercicios de mirar y escuchar es que interrumpen la autoindulgencia excesiva que surge de la preocupación de la máquina por sí misma. En cambio, podemos apreciar lo hermoso de la naturaleza. El ser sustancial puede ir creciendo, por ejemplo, al disfrutar de los árboles, pues hay muchos árboles hermosos en este mundo. Apreciar la naturaleza y todo el rayo de la creación con sus galaxias, estrellas y planetas es un aspecto vital de la octava de impresiones. Walt Whitman dijo: "Yo pensaba que este mundo era suficiente hasta que surgieron las estrellas". Con frecuencia se nos tiene que recordar que la máquina es una máquina. También, conforme estudiamos el sistema, podemos cambiar nuestro nivel de ser, y con cada cambio de ser adquirimos algo permanente. Al hablar, tratamos simultáneamente de recordarnos a nosotros mismos. En un punto de nuestro desarrollo, hablar del recuerdo de sí puede convertirse en un impedimento, pero esto no quiere decir que abandonemos la segunda y la tercera líneas de trabajo. Si uno se recuerda a sí mismo, puede observar errores en los demás y evitar cometerlos, al igual que puede saber lo que es un resfriado sin tenerlo. Galileo decía que su mejor maestro era observar los errores de los demás. Qué gran acontecimiento cuando los oídos empiezan a escuchar y los ojos a ver. Nuestro suelo en Apolo es difícil y en cierto modo es una suerte. Como no da resultados con facilidad, desarrolla el carácter de los hombres y las mujeres que lo trabajan. Rodney Cullen decía que el recuerdo de sí es difícil precisamente porque es la llave para un nuevo mundo. Si los resultados se dieran fácilmente, no sería tan valioso. Si uno tiene la meta de recordarse a sí mismo, esa es la primera fuerza. La imaginación es la fuerza contraria o segunda fuerza. La fricción que nos llega de las fuerzas superiores es una tercera fuerza que asiste a la primera. Cuando dos fuerzas se oponen a nuestra mecanicidad, podemos alcanzar nuestra meta. Si comprendemos esto, comprendemos la necesidad de recibir ayuda externa para despertar. Al comprender esto, comprendemos qué pedir cuando rezamos. Ornan Khayyam dijo: "Y cuando el ángel, con su licor amargo, se aproxime a ti, acéptalo y no temas". Resulta interesante ver cómo desarrollamos la costumbre de empaparnos de cultura. El concierto, esta sala, la música, las impresiones, todos son hidrógenos más elevados. Con ellos tratamos de crear el recuerdo de sí. Escuchar música suele ser una experiencia mucho más bella que escuchar nuestra propia actividad mental, los muchos yoes. Debe ser maravilloso penetrar en el recuerdo de sí, aunque sea solo por unos segundos. Te muestra cuán falso es todo lo demás, aunque lo demás, sin el recuerdo de sí, parece real. Increíble, ¿verdad? Como Alicia en el mundo maravilloso, viajando a través del espejo. Pensaba en las pirámides, hasta ellas descienden. La contaminación las va destruyendo lentamente, pero el recuerdo de sí es permanente, indestructible. Recuerda, el recuerdo de sí es siempre la acción correcta y debemos valorar este pensamiento. El sistema contiene muchas ideas aparentemente contradictorias. Sin la atención dividida, el conocimiento puede fácilmente caer en oídos dualistas. Es una bendición y un choque envejecer y rejuvenecer juntos. El recuerdo de sí es la fuente de la eterna juventud que Ponce de León buscó fuera de sí. Nosotros la buscamos y la encontramos en nuestro interior. Encontramos una escuela. Nuestro cuerpo envejece, pero como la esencia empieza a aflorar y crecer, uno es más joven. Los estudiantes de mayor edad parecen más jóvenes,
porque han tocado su propia fuente eterna de la juventud, el recuerdo de sí. Uspensky dejó algunas cosas muy bien dichas, que tan solo pueden comprenderse estando en una escuela. Dijo: recuérdate a ti mismo siempre y en todo lugar. Es decir, en las circunstancias más comunes, recuérdate a ti mismo. También dijo que el recuerdo de sí produce cambios químicos bien definidos que anuncian la aparición de la esencia, y más allá, la aparición de los mundos 6 y 12, Hansel y Gretel. Observamos que no siempre podemos impedir el trabajo equivocado de los centros, a menos que estemos siempre despiertos. Hay ciertas manifestaciones que, por el momento, no podemos controlar porque nos falta la fuerza con la cual controlarlas. Si no nos recordamos a nosotros mismos, ¿cómo podremos controlar los centros? Me sorprendió el darme cuenta de que no tuve ni siquiera un yo para recordarme a mí mismo durante el día. Algún día invertirás esa situación y recordarás más a menudo de lo que olvidas. Quizá te lleve varias vidas, pero al final lo conseguirás. La influencia C está ayudándonos y su meta es hacerte inmortal. Ellos no están sujetos a la ley de accidente. Cuando lo comprendemos que no podemos darnos el lujo de comprender nuestra meta de despertar.